Muy buenas familia, hermanos, amigos, nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este día y esperando que ustedes también se estén alimentando de ella. La clave para todo son las Sagradas Escrituras. Tenemos que leer, estudiar, memorizar, buscar, porque es una eternidad la que nos estamos jugando acá y no nos la podemos jugar con cualquier cosa que nos dicen. Tenemos que ver qué dicen las Sagradas Escrituras. Y si lo que usted escucha no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras, tiene que desechar eso. Hemos venido hablando en la obra extraordinaria del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, como ya hemos insistido mucho, lo recibimos al salir del agua después de bautizarnos, entonces el bautizarnos tiene mucha importancia. Y no podemos decir que no es necesario ni todas estas cosas que se hablan. Tenemos que ir a las Escrituras y ver qué dicen. Estuvimos viendo en cuanto a la seguridad de vida eterna que es el bautismo con el Espíritu Santo. Estamos en Cristo y ahí es donde tenemos nosotros la seguridad de vida eterna. Por ejemplo, estos videos que ustedes están recibiendo, el que a ustedes les llega, el Miguel que está ahí en esos videos que les están llegando a ustedes, ese ya nunca va a pecar, nunca se va a enfermar, no va a morir, no va a perder la salvación, no va a envejecerse más. Como ustedes me ven ahí, después de 100 años pueden ver nuevamente esos videos y yo sigo igual. Eso es estar en el Miguel que está en la compu de ustedes. Ese ya es una nueva criatura, ya no ni muere, ni se envejece, ni va a pecar más. Ese Miguel de allá no puede pecar ya. Hasta ahí llegó. Cuando estamos en Cristo es igual. Pero el Miguel que queda a este lado, ese queda para pagar las consecuencias del pecado que cometió el que está allá en la compu. Así que el que está allá ya está asegurado, pero el que está aquí, ese sí tiene problemas. Enfermará y morirá y pasará y sufrirá las consecuencias del pecado. Pero la obra del Espíritu Santo es muy importante. No podemos ignorar que somos el templo del Dios viviente. No podemos escapar del control de Él. Imagínense Dios viviendo en nosotros. Nosotros en Dios. Esto es extraordinario. Y viene la otra obra del Espíritu Santo, que es la regeneración o el nuevo nacimiento. He leído algunos pasajes por ver qué dicen de algunos libros. A mí me dieron un discipulado en Guayaquil y comienza diciendo, cuando una persona le cree en Cristo o acepta a Cristo, nace de nuevo. Pero digo, si hasta los demonios creen y tiemblan y no pasa nada y están condenados. Para mí, la cosa no es así tan sencillo. Estamos hablando de una resurrección espiritual. Estamos hablando de que un muerto va a vivir y ese necesita más que creer y necesita más que una oración para nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Nosotros oímos y seguimos hablando esas cosas, pero las cosas no son así. Tenemos que ver bien en las Escrituras y cuándo y cómo nacemos de nuevo. Y ojalá Dios nos ayude en esta tarde, oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta tarde con gratitud de nuestro corazón siempre. Por la gracia y la misericordia suya, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que estamos viendo, que es extraordinaria la obra que Él ha hecho en nosotros. Esto no es cualquier cosa, Señor, y no podemos ser ignorantes y ser agradecidos de todo lo que usted ha hecho, el poder que tenemos para testificar que Él vino a dar. Sin Él no hay evangelización, no hay discipulado, no hay nada. No entendemos las Escrituras, la oración no llega a usted. Es clave el Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente. Y sin Él
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, está perdido. Así que la clave para la seguridad de vida eterna la tenemos en el Espíritu Santo. Padre Santo, y ayúdenos a entender estas verdades y a buscarlas en las Sagradas Escrituras y no ponernos a hablar lo que oímos y hacer lo que nos dicen, sino buscar en las Sagradas Escrituras, porque es una eternidad lo que anda en juego aquí. Así que le damos gracias en este día, Padre, y pidiendo que su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiendo estos favores por los méritos y en el nombre de Cristo, el Señor. Perdón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quien habla del nuevo nacimiento y que el que no nace de nuevo no puede ver, mucho menos entrar, no puede ver el reino de Dios. Y me gusta cuando dice de cierto, o en verdad les digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo acá en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre pensó, esto no es cualquier cosa, ¿cómo hago? ¿Puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Le respondió Jesús: si crees y haces esta oración, ya naces de nuevo. Yo quisiera encontrar eso por acá, pero por acá no dice esas cosas. El versículo 5 dice, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya está hablando de otra cosa, de agua y de Espíritu. No es que a usted le dicen, si creyó en Cristo, hizo esta oración o lo recibió, lo aceptó como su Salvador personal y hace esta oración, entonces ya usted nació de nuevo, ya usted es un hijo de Dios, usted ya está bautizado por el Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo y va rumbo al cielo. Un poco de cosas que yo no entiendo acá. Aquí lo que dice el Señor, el que no nace de agua y del Espíritu, después vamos a tratar de explicar esto con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo también soy ignorante y estoy aprendiendo estas cosas y espero que ustedes las aprecien también, porque nos las estamos jugando acá y necesitamos es ir a las Escrituras, como dijo el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no a las palabras del pastor o del líder o del diácono, no. Y lo que le enseña a uno sigue el otro también hablando las mismas cosas y no nos preocupamos de buscar en las Escrituras. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios o a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que el Señor dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces estamos hablando de algo muy importante, de entrar al reino de Dios, poderlo ver o entrar al reino de Dios. Y no podemos con cualquier cosa
y nosotros andar bien tranquilos por acá, bien confiados y sin saber para dónde estamos mandando gente. Así que aquí el Señor nos dijo, cuando ustedes creen en mí, ustedes ya nacen de nuevo. No, eso yo no lo encuentro acá. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy quisiera centrarme en ese versículo y tratar de entender por qué dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces no es así tan sencillo. A veces le decimos a la gente lo que dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pienso que todo eso está aquí en el nuevo nacimiento para poder buscar o ver o entrar en el reino de Dios. Así que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a leer un poquito más. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla del norte y va hacia el sur, no sabemos de dónde viene, hacia dónde va, pero sabemos que hay viento. El aire no lo vemos, pero sabemos que existe. No lo entendemos. Pero esto es cuestión de fe. Si el Señor dice, nacen del agua y del Espíritu, entender y tener esa confianza y fe de que yo he nacido de nuevo. Porque he escuchado a muchos, esta persona tiene que nacer, pero ¿cómo nace de nuevo? Es como decir, lo mandan a jugar fútbol sin darle cancha ni pelota. ¿Cómo podemos nosotros nacer de nuevo? ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Porque lo que es carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que son dos cosas distintas que chocan entre sí, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, vamos a leer de aquí para adelante. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es todo un contraste y el problema está por aquí. El que es nacido del agua y del Espíritu o ha nacido de nuevo, piensa en las cosas del Espíritu. Pero el que es carne, piensa en las cosas de la carne, y la carne es enemistad con Dios. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es todo un contraste que encontramos aquí. En el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender ni sujetarse a la ley de Dios. Por eso habla la Escritura que nos ha dado su Espíritu para que podamos entender lo del Espíritu de Dios también. Pero los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, aunque hagan esfuerzo, no pueden sujetarse ni tampoco entienden. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y él no tiene el Espíritu Santo. Este es el hombre natural o no regenerado o que no ha nacido de nuevo. Es carne y no percibe las cosas del Espíritu. Por eso es que es difícil a un incrédulo enseñarle las Sagradas Escrituras.
Cuando él le cree al Señor, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, las cosas se facilitan. Bien, dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el Espíritu va por fe y la carne va por vista. Y no puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:6, y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces todas estas cosas, el hombre no regenerado o el nacido de la carne, es un problema, es un choque contra Dios. Ahora dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando a creyentes, que ya tenemos el Espíritu Santo y debemos vivir de acuerdo o guiados por el Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según el Espíritu, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque esto sí lo aclara. Ustedes no pueden andar en el Espíritu si el Espíritu de Dios no está morando en ustedes. No mora en vosotros. Y si alguno, estoy en el versículo 9 de Romanos 8, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que es importantísimo saber dónde y cómo recibo yo el Espíritu Santo y también cómo nacer de nuevo o por qué es tan necesario. Dice el Señor, de verdad les digo que si no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Entonces esto es importantísimo y necesario si es que tenemos planes de salvación o vida eterna. Así que si no tenemos el Espíritu, no somos de Él. Esa es la clave, el sello, la garantía que tenemos. El Espíritu Santo es la garantía y la seguridad de vida eterna que tenemos nosotros. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, he buscado unos versículos donde habla del reino de Dios y dice, versículo 9 del capítulo 6 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En 1 Juan capítulo 3 versículo 10 dice, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así que, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aparentemente, el reino de Dios lo conseguimos por medio de la justicia, pero de Cristo. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 marca una diferencia acá. Dice, y esto erais algunos. Está hablando una congregación y les predica esto y dice, en esta congregación hay de todo esto, pero eran. Ya no son, ya dejaron. Ya son nueva creación en Cristo y han resucitado para andar en vida nueva. Dice, ya dejaron eso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santificados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual por haberle creído a Jesucristo y haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, nadie de esto va a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, pero si le cree, no si recibe o si acepta o hace esta oración,
Si le cree al Señor y se bautiza, recibe el Espíritu Santo, recibirá todas estas bendiciones espirituales, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el capítulo 15 de 1 Corintios, en el versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí entiendo yo por qué, dice el Señor, tienen que nacer de nuevo, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Como estamos nosotros así, no entra nadie. Pero esto les digo, hermano, que la sangre y la carne no heredan el reino de Dios. Entonces, lo que es carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Y necesita nacer del Espíritu para ser alguien espiritual y poder entrar. Pero carne y sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces aquí está la clave. ¿Por qué una persona tiene que nacer del agua y del Espíritu? Porque la carne y la sangre no van a entrar. Por eso dice, no van a entrar, no van a ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él. Entonces, entiendo por qué necesitamos nacer del agua y del Espíritu, o nacer de nuevo, como dice el Señor. Llegamos a Gálatas, en Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si ya hemos recibido el Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo, hemos sido bautizados en Cristo por el Espíritu Santo, o colocados en Cristo, sellados con el Espíritu Santo. Él viene a morar a nosotros. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, a no ser que los deseos de la carne sea estudiar la palabra de Dios, testificar, congregarse, hablarle a otras personas. Ahí sí apóyelo, pero no satisfaga los deseos de la carne cuando lo están alejando de Dios. Y pregúntese primero, como hemos venido hablando, si lo que voy a hacer o lo que yo estoy pensando o estoy viendo glorifica a Dios. Hágalo, pero si no, deténgase, porque esto blasfema el nombre de Dios. Anden en el Espíritu y no satisfagan, no le den gusto a la carne. A veces, cuando podía salir, iba al centro comercial y íbamos a la tablita del Tártaro y comíamos un filete de pescado con papa frita. Le dábamos gusto a la carne. Yo quiero esto. Y así, pero dice, no siempre satisfagan, porque los deseos no siempre son buenos. Hay deseos buenos, como el deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de descansar, el deseo de tomar agua, el deseo de ir uno al baño, porque si no fuera por esos deseos, ¿qué haríamos? El deseo de hablarles a otro, el deseo de trabajar, el deseo de estudiar la palabra de Dios. Son buenos deseos, y sin esos deseos uno no podría funcionar. Una hermana me dijo, ya le pedí a Dios que me quite todos esos deseos de la carne. Son necesarios. Hay buenos, pero los malos deseos son los que tenemos que controlar. Bien, dice el versículo 17 de Gálatas capítulo 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces no satisfaga estos deseos. El deseo de la carne es contra el Espíritu, es una lucha. Cuando yo nazco de nuevo, tengo una nueva vida en Cristo, la vida de Dios.
pero está esta vieja naturaleza que todavía no se resiste y no está dispuesta a ceder el control. Yo a veces pienso y he pensado que la vieja naturaleza es como cuando uno trabaja en una empresa, donde yo trabajaba, 33 años. El jefe, como sabe que ya uno no rinde lo mismo y está pronto a salir, entonces le pone a alguien que le siga las huellas, vaya aprendiendo, cójale a ver. Y uno, cuando es egoísta, empieza a hacer todo a las escondidas, porque yo he visto eso. Para que nadie aprenda, para que nadie sepa, para poder quedarme ahí agarrado, no estoy dispuesto a cederle ese puesto a un joven que me está pisando los talones. En la fábrica pasó eso. Y los que más me complicaron la vida. Un joven. Era terrible. Cuando me dijeron que ya me podía acoger a la jubilación, le dije, usted me va a reemplazar a mí. Y le pasé todo lo que yo tenía. Cuando ya él pudo poner a funcionar esa planta, le dije, me voy y no me llevo nada de aquí. Pero la vieja naturaleza no está dispuesta a ceder. Igual es aquí, va a ser la lucha, el espíritu está dispuesto y quiere hacer la obra de Dios y las cosas correctas, pero la carne no. Entonces es una lucha y esa lucha la va a ganar el más fuerte, al que usted alimente más, si es la carne o es el espíritu. Pero dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y éstes se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Por eso salimos haciendo son las cosas que no queremos muchas veces. Porque la carne está gobernando, es más fuerte que el espíritu. Eso es lo que está pasando acá. El 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, mire lo que produce la carne. Por eso el que es nacido de la carne, carne es y tiene que nacer de nuevo, porque o de no, esto no va a entrar al reino de Dios. Dice acá, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que tiene que nacer de nuevo, porque esto es lo que produce la carne, y ni piense que con esta naturaleza usted y yo vamos a entrar al reino de los cielos, ni lo podremos ver, porque ninguna cosa inmunda entrará allá. Así que si esto es lo que produce la carne, entonces hay que nacer de nuevo, porque carne y espíritu no heredan el reino de Dios. Dice el versículo 22, mas el fruto del espíritu es. Uno haría bien en mirar estas dos listas, la de la carne y la del espíritu, y ver en cuál estoy o de cuál tengo más que de la otra, porque aquí está lo de la carne y lo del espíritu. Dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí hay muchas cosas en la carne que sí hay ley para eso. El homicidio, borrachera y un poco de cosas que sí se condenan. Pero estas cosas, dice, contra estas cosas no hay ley. No hay una ley que le prohíba a uno, no ame demasiado, no tenga demasiado gozo, no tenga demasiada paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tienen demasiado de estas cosas, irán presos. No hay ley contra estas cosas. Entonces usted puede saber si están dando en el espíritu o están dando en la carne por los frutos que estamos produciendo.
Ahora es importante lo que dice el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo nunca me propuse dejar nada. Seguí mi vida normal después de conocer de Cristo y bautizarme y todo. Seguí normal y nunca me propuse dejar nada. Yo seguía leyendo las Sagradas Escrituras, involucrado en la iglesia, diácono, me pusieron rápidamente y todo esto me ayudó. Pero cuando menos pensé, ya muchas cosas del mundo habían muerto para mí. Habían sido crucificadas. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo siempre y cuando uno se lo permita. Se deje controlar o llenar por el Espíritu Santo. De lo contrario, va a ser muy complicado. Pero los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Espero que esto lo entendamos y lo vivamos, porque no es cuestión de entender. No es cuestión de saber las cosas, sino de hacerlas. Oye, yo soy alguien muy especial. Increíble todo lo que ha hecho Dios conmigo, con el Espíritu Santo y todo esto. Así que debo tener mucho cuidado por dónde ando y cómo estoy andando, porque cada vez que yo peco, prácticamente estoy desclavando esa vieja naturaleza que Cristo crucificó con sus pasiones y deseos y me la estoy echando encima otra vez, ese cadáver. Entonces entendemos por qué es necesario nacer de nuevo, porque lo que es carne, carne es, y lo que produce la carne no es nada bueno, ni le va a abrir puertas para ver o entrar al reino de Dios. En la próxima estaremos viendo ya el nacimiento. ¿Dónde nace uno? ¿O cómo es esto? Trataremos, pero esperemos que cada día encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.